Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Un gusto saludarte a todo el equipo y a la audiencia. Bien, igualmente, gracias por atendernos. Queríamos conversar un poquito con usted sobre la gestión, cómo va la actualidad del municipio de Machagay. Bueno, en primer lugar, con mucha actividad vinculada a la prestación de servicios. Estamos tratando de darle continuidad al mínimo de ritmo de horas que tienen que ver con mantenimiento de calles, ripiado. Hay una obra que es la única que hasta ahora pudimos sostener en el marco de las dificultades financieras y el producto del parate de financiamiento nacional y provincial de obras públicas, lo que hace vinculado al alumbrado público, como información, porque el alumbrado público se financia a partir de lo que los propios usuarios abonan en su factura de luz. El municipio tiene un equipo, la verdad, extraordinario que ha ampliado muchísimo la red de alumbrado público en la ciudad. Estamos en este momento iniciando la ejecución de la calle troncal que conecta el centro de la ciudad con el parque industrial, ya unas 7 cuadras de pavimento urbano que se terminaron de financiar con recursos propios, un último tramo de 500 metros en el marco de un convenio de cooperación mutua con Vialidad Provincial que a partir de que el municipio cuenta con equipamiento, planta de hormigón, podemos ejecutar a muy bajo costo las cuadras de pavimento. Bueno, y en este momento, dentro de la crisis y la creatividad que hay que tener para esto, siempre manteniendo un municipio ordenado, financieramente, cumpliendo con sus obligaciones, pusimos en marcha un equipamiento que el municipio había adquirido años atrás, que es la construcción de adoquines, y bueno, que permiten pensar en financiamiento compartido con vecinos para la ejecución de calles de pavimento que tienen bajo tránsito y tránsito liviano, en ir concretando esas cuadras con adoquines. Así que eso es una novedad que la estamos por iniciar dentro de poco. Y bueno, forma parte de las actividades, como te decía, que llevamos adelante todos los días, con muchas dificultades porque ya es de público conocimiento a partir de los hechos que ocurren en la provincia, con las dificultades que tiene el gobierno provincial en materia financiera, en este sistema financiero macro que impulsó el presidente Javier Milei, que realmente perjudica muchísimo a la provincia y a los municipios, en donde tenemos que trabajar muchísimo para lograr una contención social que se va agudizando cada vez más, una crisis a partir de la caída de los ingresos de las familias, lo caro que están los servicios públicos, las dificultades, porque hoy, por ejemplo, con el equipo de desarrollo social repasábamos la cantidad de medicamentos que tiene que comprar el municipio porque Salud Pública no cuenta con la capacidad para atender, no cuenta con remedios básicamente. Entonces, imagínese una familia desprotegida que no tiene recursos propios, tiene que acudir a la municipalidad y bueno, y tratamos de dar respuestas con recursos propios, tratando de mantener un equilibrio que nos permita garantizar en tiempo y forma el pago de salarios, bueno, cubrir los pagos a los proveedores y bueno, y en esto trabajamos muchísimo con un gran equipo en todas las áreas. Claro, sí, la idea de consultarlo de cómo iba la gestión pasaba necesariamente por esa crisis que hay, que todos los intendentes lo manifiestan, que es la baja coparticipación, ¿no? Que se va eh, todos los meses, va haciendo cada vez más crítica la situación, ¿no? Sí, y eso es un problema general que ocurre en toda la Argentina. Contarte, Pedro, que a principios del mes de julio, sí, estuve participando de una reunión en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, Sí. junto a otros intendentes de distintas provincias, donde uno encuentra un común denominador, que es el retiro total del Estado Nacional en lo que hace al sostenimiento de políticas públicas, pero a su vez algo más grave aún, que es que el Estado Nacional se queda con recursos que le pertenecen a las provincias, que le pertenecen a los municipios. Es decir, en esta prédica del gobierno nacional y del presidente Milei diciendo de que no hay plata, y en realidad la plata está, plata hay. Lo que pasa es que en este esquema perverso de no impulsar la sanción como manda la Constitución de un presupuesto nacional, hacen lo que quiere por decreto. Entonces, la Claro, plata que debería ir, por ejemplo, del impuesto a los combustibles, que no es algo que está en el aire, es plata que paga cada persona que va y carga nafta en su moto, no solo está pagando combustible, está pagando el impuesto a los combustibles, que sí, es una sí, gran proporción de eso,
va a las arcas del Estado Nacional y en vez de arreglar las rutas, que cada vez más evidente que están detonadas, o planificar la ejecución de obras hidráulicas, se lo quedan Caputo y Milei, que hoy están volcando a la timba financiera, que incluso genera un volumen de deuda feroz, que esto alguien lo va a pagar en el futuro. Entonces, vemos este clima de tensión que hay, que en cada municipio de la Argentina han transferido de facto muchas responsabilidades nacionales y en algunos casos provinciales también, donde los municipios se tienen que hacer cargo. Por ejemplo, en las ciudades grandes, lo que hace el subsidio al transporte público. Yo escuchaba al intendente de, por ejemplo, la intendenta de San Miguel de Tucumán, la intendenta de Santiago del Estero Capital, el intendente de Rosario, Santa Fe, muchas ciudades que han tenido que hacerse cargo los municipios el subsidio al Sí, transporte sí. que provenía de recursos federales que son impuestos que pagan todos los argentinos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Entonces, ni mencionar cuántos impuestos, como por ejemplo el impuesto al cheque, que debería estar financiando políticas para la Agencia Nacional de Discapacidad y hoy están rechazando leyes vinculadas a la declaración de la emergencia en discapacidad. Y bueno, así un montón de cosas que nosotros dentro de nuestras posibilidades estamos sosteniendo en primer lugar con una contención enorme que hace el municipio, que hemos tenido que resignar en muchas actividades y en muchos casos municipios que han tenido que acudir a endeudamiento, que además es muy limitado, sino que además también empezamos a levantar cada vez más la voz, porque esta crisis ya no distingue partidos políticos. Por Entonces, por eso supuesto. también es un llamado que hacemos a la dirigencia política provincial, del oficialismo provincial, al gobernador, que claramente ya nadie puede explicarnos del gobierno provincial de qué ha servido esa alianza que ha hecho con Javier Milei. Entonces, uno no le queda otra que concluir que existe una alianza estratégica que no beneficia al Chaco, que se han subido a una moda de la motosierra que realmente está perjudicando y mucho a la provincia del Chaco y a los municipios también. Bien. Recién enunciaba que tienen una planta para poder pavimentar a menor costo y hablaba también de los adoquines. ¿La construcción del adoquine es más barato que el pavimento? Sí es un poco más barato, lo que pasa es que no está para el tipo de construcción, no está preparado para tránsito pesado, entonces generalmente No. se aconseja para calles que tienen menor tránsito Claro, y a su vez también en algunos barrios de Machagay que tienen calles más angostas a partir de que son, a ver, no es una manzana entera, sino que tienen calles intermedias y quedan como pasajes. Hemos tenido un par de vecinos, un par de barrios, de vecinos de un par de barrios que se han interesado en avanzar en un esquema de financiamiento compartido, donde el vecino puede armar un plan de pago que se lo proporciona el municipio de acuerdo a sus posibilidades, que está atado a bolsas de cemento literalmente. sí, Entonces el municipio con su planta puede fabricar estos adoquines y después con su maquinaria y su personal, el municipio hace la ejecución de la obra a partir de que los frentistas aportan el 70% del valor de los materiales de esa cuadra que se va a llevar adelante. Entonces son distintas alternativas que estamos explorando para seguir avanzando en el mejoramiento de calles y en este caso en una realidad. No es lo ideal, la realidad es que hay muchísimos barrios de Machagay que han quedado, por supuesto que no tienen posibilidades claro. económicas de avanzar con este tipo de financiamiento y que incluso en gestiones anteriores Machagay ha accedido a financiamiento nacional y aportes nacional, entre otros, por ejemplo, de los fideicomisos que todavía existen por ley, que surgen del impuesto a los combustibles, que Sí, hoy sí, el presidente Milei y Caputo no lo ejecutan y se quedan con la plata para timbiarla, como expliqué hoy, digamos. Entonces, claro. bueno, son distintas alternativas que estamos explorando. Nosotros en el año 2018, el municipio accedió a un financiamiento provincial. Por ahí también sirve la información, porque yo escucho muchas veces al ministro de Hacienda de la provincia, subsecretario, donde además también están todo el tiempo quejándose de la deuda que fue la provincia. Bueno, parte de esa deuda la pagan los municipios. Como el nuestro, accedió a ese financiamiento para comprar una planta de hormigón, que hoy sería imposible adquirirla, digamos, una Claro. planta de dosificadora de hormigón, camiones con mixers, que entre otras cosas nos permiten ejecutar pavimento urbano al 50% del costo que lo que saldría a hacer con una empresa privada. Entonces, Claro.
Primero, que se quede tranquila la ciudadanía que parte de esa deuda fue destinada a inversión de bienes de capital y que corre por cuenta de los municipios y no todo es de la provincia. Pero además de eso, uno está cansado de escuchar la herencia, la herencia. La verdad que queremos acción, queremos gente que defienda la provincia, porque esa deuda pública que tomó la provincia, en primer lugar, fue el 50% para cancelar una deuda histórica que era con los judiciales, se acordarán. Sí, sí. Por otro lado, fue destinada para obras de infraestructura, muchas obras en la provincia que implican también un ingreso adicional a producto de lo que genera en la actividad económica local esas inversiones, y en nuestro caso en particular, inversiones de bien y capital, pero a su vez que también los municipios pagamos el crédito Claro. religiosamente todos los meses. Sí, sí, sí. Según, si no me cierra mal la cuenta, para el año que viene terminaríamos de pagar, que hoy representa aproximadamente el 2% de la coparticipación mensual de nuestro municipio, que imagínate que sería casi imposible, te reitero, poder contar con ese equipamiento que hoy nos permite hacer inversiones en pavimento urbano a la mitad de precio. Claro. No, es una muy buena iniciativa, pero además, intendente, hay una cuestión. Yo cuando escucho esto, la deuda heredada y todo ese tipo de cosas, hay una cuestión que se denomina que es una continuidad institucional. O sea, uno cuando se presenta a una elección sabe que no le van a entregar costo cero, sino que viene con todo lo que conlleva una administración interior, o sea, anterior, mejor dicho. Esto es una cuestión de perogrullo, ¿no? Saber que uno asume los costos de los gobiernos anteriores. Bueno, pero con un dato en particular que surge de la propia gestión del gobernador Esdero. El gobernador Esdero presentó el proyecto de presupuesto 2025 el año pasado, y en la minuta del presupuesto, si uno entra a la página de la legislatura y baja el proyecto de ley, está claramente que su equipo económico contemplaba para todo el 2025 destinar el 9% de los ingresos de la provincia al pago de intereses y capitales de deuda. Pero además de eso, como esta deuda de la que tanto se quejan son deudas de títulos públicos subsoberanos emitidas en el mercado de capitales, existe la posibilidad de renegociarlas, digamos. Decisión que tomó el gobierno provincial no hacerlo. En un momento que hubiera sido considerable rediscutir con los acreedores para definir las prioridades. Pero bueno, en definitiva, ya nadie se cree esta historia de que la herencia, acá lo que se necesita es acción y por sobre todas las cosas poner en los intereses de la provincia por sobre todas las cosas. Porque uno no hace falta ser muy economista para darse cuenta que la provincia todo este tiempo solo recibió promesas del Estado Nacional, y con la historia de que muchas veces uno ve los titulares de uno de los diarios de mayor tirada de la provincia diciendo que el Chaco recibió recursos. Esos recursos son anticipos de coparticipación. Es como el anticipo de sueldo del trabajador Así público, es. estatal. ¿Qué significa eso? Que te dan la plata hoy, pero el mes que viene hay que devolverla en su totalidad, o en el mejor de los casos, en cuotas en el transcurso del año. Entonces, si uno evalúa la colocación de letras de tesorería que tiene la provincia, están al tope, pero a su vez también, a partir de esta volatilidad que tiene en sus cuentas la provincia, los tenedores para renovar cada vez te piden más tasas, más teniendo en cuenta el Estado Nacional, producto de que está intentando sostener de manera virtual el tipo de cambio, ha subido de manera descontrolada los intereses, con lo cual todo el mercado empieza a reclamar más Sí, tasas. sí. Y eso implica también compromisos a corto plazo que van a dificultar lógicamente la gestión. Pero bueno, son decisiones de gestión. Ya, insisto, si uno compara históricamente la relación de deuda versus Producto Bruto Geográfico de la provincia hasta el 2007, y desde el 2007 al 2015, 2019, 19-23 y ahora, la relación realmente existió una caída abrupta de los compromisos de la provincia en materia en relación a sus ingresos. Ahora, esto ya es una total responsabilidad de la administración actual, pero bueno, más allá de eso, digo para que la gente lo entienda claramente, uno intenta votar para estar mejor, no para estar peor. Claro. Y uno intenta hacer, en todo caso, alianzas electorales, entendiendo que, bueno, hoy está de moda esto de alinearse porque sí,
La realidad es que no encuentro ningún funcionario provincial que me pueda explicar cuáles fueron los beneficios de hacer una alianza con un gobierno nacional que desprecia al interior, que no le interesa, que no implementó ninguna política pública, no solo para obras públicas, sino para acompañar el desarrollo productivo, porque no hay nación posible que no apueste a la producción, a la industria, al comercio, a la generación de empleo. Y bueno, y hoy tenemos las consecuencias. Y esto en el corto plazo no tenemos un diagnóstico de que vaya a mejorar, lamentablemente. Pero Claro. bueno, ya tendremos las instancias en las que podremos discutir de cara a la sociedad el diagnóstico de lo que nos está ocurriendo hoy, los intereses que debemos defender y cuál va a ser la propuesta de aquí para adelante. Antes de meternos en el tema político y en las elecciones que se vienen, quiero consultarlo por el panorama productivo de Machagay. ¿Cómo se presenta? Muy complicado. La verdad, nosotros en Machagay tenemos múltiples actividades económicas. Sí, La más importante, sin lugar a dudas, es la industria maderera, pero una industria maderera que tiene toda su producción colocada en todo el territorio nacional. Muebles de Machagay se van a ver en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Capital Federal, en Córdoba, en Santa Cruz, en Ushuaia. La verdad que, y ahora el fuego, digo, todas las provincias en mayor o menor medida compran muebles de Machagay. Y hoy la demanda se ha caído estrepitosamente, entonces es lógico que ante la caída de la demanda la producción de muebles en Machagay se ve muy complicada y esto por supuesto peligra en los puestos de trabajo. Uno observa que cada vez más esa persona que se dedica a hacer terminación de muebles y demás está muy complicado. Después, en lo que hace a la actividad primaria, que es otra de las actividades también vinculadas a la ganadería, a la agricultura familiar, es muy poco de producción algodonera, muy poco de soja, pero en definitiva los costos que tiene la producción primaria están todos atados al dólar y por supuesto los costos han subido un montón. Entonces no hay una relación de rentabilidad versus costos que hoy avisore un crecimiento de la actividad y esto se nota y mucho y bueno, y esperemos que simplemente lo que aspiramos es que haya un cambio de la política pública nacional que apuesta a la producción, que apuesta a la generación de empleo, porque si estos dos sectores, te dije productivo e industrial, se caen, y lógicamente el resto de las cadenas también tienen complicaciones. así es. Lo que se ve en Resistencia, lo que se ve en otras localidades, que es como el comercio minorista disminuyó muchísimo sus ventas, esto es producto de esa caída generalizada que hay en la actividad económica. Hoy volvemos a una Argentina donde rinde más poner un activo, un recurso financiero en un activo especulativo y no invertirlo poniendo una fábrica, invirtiendo en un comercio para generar empleo. Y esto es un problema porque genera una estabilidad ficticia de la macro que después ya tiene las consecuencias en las que muchas veces en muchos ciclos de la Argentina hemos visto. Así es. Intendente, usted es una persona un dirigente, mejor dicho, político que participa mucho de la actividad partidaria. Este, el peronismo ha inscrito una alianza el jueves pasado, Fuerza Patria, y el domingo está venciendo el plazo para inscribir candidaturas. ¿Cómo va el tema? Bueno, nunca es fácil, nunca son fáciles los cierres de listas. Igual arranquemos por la buena noticia, es un buen augurio de que distintos sectores, o al menos los principales sectores del peronismo, los que tenían más afinidad con el socialismo, confluyeron en Fuerza Patria. Nos parece muy importante que hoy podamos discutir la coyuntura con una prioridad fundamental. Necesitamos legisladores y legisladoras en el Congreso de la Nación que representen los intereses del pueblo en la Cámara de Diputados, como establece la Constitución, y los intereses de nuestra provincia en el Senado. Yo he seguido en todo este año y medio muy de cerca las sesiones que se dan en ambas cámaras, y la verdad que duele ver legisladores chaqueños que se ausentan en las votaciones, o que han votado, por ejemplo, la ley base, que entre otras cosas permiten que le han otorgado superpoderes al presidente de la Nación, que han permitido, entre otras cosas,
desregular, o mejor dicho, desguazar el INTA, eliminar por decreto el fondo algodonero, disolver Vialidad Nacional, o en discusiones tan importantes que se dan en el Senado, como por ejemplo que fueron las leyes de emergencia en discapacidad, moratoria previsional, un aumento mínimo que se dio a los jubilados por ley, y hemos visto un senador por el Chaco que se ausentó a todas las votaciones. Entonces, incluso hasta discutiendo una ley que tiene que ver con recursos para la provincia del Chaco, que es hoy la nación, como dije, lo está usando para la bicicleta financiera. Entonces, teniendo este diagnóstico, claramente necesitamos legisladores que prioricen el debate y la defensa de los intereses de la provincia. Esto ya basta, de ninguna manera significa poner ningún palo en la rueda, es darle un mínimo de sensatez a un contexto donde, insisto, el gobierno nacional deliberadamente retiró el proyecto de ley de presupuesto el año pasado en la Cámara de Diputados. No tenemos hoy certeza de que pretenda presentar un proyecto de ley, o sea, lo va a presentar, pero que tenga intenciones de tratarlo. Las leyes de presupuesto son las leyes madres para la administración del Estado Claro. nacional en cada ejercicio. Y bueno, esto tenemos que hacer, por supuesto, ya lo que pasó. El que pensó en su momento, ya por marzo, abril, mayo del año pasado, que había que darle las herramientas al Estado Nacional, al gobierno de Milei, aunque uno podría no estar de acuerdo, como no estuvimos, pero bueno, ya se quemó. Yo la escuché a la legisladora nacional por provincia de Buenos Aires, Marita Stolbizer, diciendo que bueno, evidentemente nos equivocamos, en ese momento pensamos que lo mejor era darles las herramientas. Bueno, evidentemente se cumplió, lamentablemente tuvimos razón, lo que iban a hacer, bueno, dar más, necesitamos gente que se comprometa a defender los intereses de la provincia, y esto de ninguna manera significa poner palos en la rueda, porque lo que estamos planteando es que el Congreso tiene que tener legisladores que den el debate poniendo como prioridad la defensa de los intereses de nuestra provincia. Es falso que las leyes que se hayan aprobado en el Congreso atenten contra el superávit fiscal. Porque, entre otras cosas, tanto la ley de emergencia en discapacidad como la ley que permitía la moratoria jubilatoria y los aumentos de los jubilados contemplaba perfectamente de dónde salieron los recursos. Porque acá tenemos una costumbre errada desde hace mucho tiempo. Se discute que los superávit fiscales que se logran recortando recursos o castigando a un pueblo que no es la casta, como decía Milei, y mientras tanto se sostiene la quita de impuestos y exenciones impositivas a grupos económicos muy poderosos. La verdad que yo no quiero una Argentina que haga pelota al sector productivo, pero que a su vez también los mate económicamente a los jubilados, que le hayan quitado los remedios, que le hayan quitado las prestaciones, y casi burlándose en la sociedad rural en Buenos Aires, en Palermo, el presidente de la Nación está anunciando una reducción de las retenciones a las exportaciones. En un sector que no representa al trabajador del campo que se rompe el lomo todos los días, porque al trabajador del campo del interior, la verdad que los grandes pools de siembra les hacen pelota en cuanto al precio, y por supuesto los importadores por los insumos también. Entonces, estas son cosas que tenemos que debatir. Si vamos a discutir sostener el superávit fiscal, estamos totalmente de acuerdo, pero el superávit fiscal tiene que ser con un equilibrio también social, y donde los de arriba contribuyan más, porque si no, eso genera una concentración y un Estado que gobierna solo para los que más tienen. Y la realidad es que cada vez que el Estado ordenó, reguló y hizo los aportes necesarios generando los equilibrios fiscales, la economía funcionó, tuvimos consumo, pudimos crecer, pudimos mejorar la balanza comercial, y hoy además teniendo un potencial enorme que es el de la energía. La Argentina, gracias a Vaca Muerta, tenemos superávit energético que implica también la eliminación de un déficit estructural que tenía nuestro país. Y hoy, sin embargo, tenemos gas, el segundo yacimiento de gas del mundo, tenemos energía a costo argentino, y sin embargo la gente sigue pagando carísima la garrafa de gas, carísima la luz, seguimos teniendo y padeciendo un nivel de exclusión que nos golpea muy fuerte. Por esa razón creo que el peronismo y todos hemos aportado para esta unidad, que de aquí al domingo trataremos de promover los mejores hombres y mujeres que representen para que justamente este frente sea competitivo desde el punto de vista electoral, pero por sobre todas las cosas, después del 26 de octubre tenemos la férrea intención de salir a caminar la provincia, de generar los consensos y por sobre todas las cosas generar
las propuestas para volver a representar al pueblo chaqueño. Hoy vemos un gobierno provincial que está atado de pies y manos, producto de sus propias decisiones políticas con el gobierno nacional, y necesitamos ser artífices de la transformación de nuestra provincia con dirigencia nueva digo, desde el punto de Sí, vista sí. del escenario provincial. No sobra nadie, pero sí creo que el justicialismo y los partidos aliados tienen los mejores cuadros de hombres y mujeres, técnicos y políticos, para lograr un gran consenso y volver a gobernar la provincia, pensando en una provincia que tiene que retomar el camino de la industrialización, tiene que ser capaz de gestionar obras e inversiones vinculadas a la energía, a la infraestructura, para reducir costos y para potenciar el desarrollo productivo de esta provincia que tanto lo necesita. Por último, y agradeciéndole, intendente, esta posibilidad de entrevistarlo, una gran tarea la de toda la dirigencia política a partir de ahora, habida cuenta de que nuestra provincia fue una de las que menor participación tuvo en la primera elección de medio término, que fue la provincial. Hay que hacer un trabajo muy fuerte para tratar, en la medida de las posibilidades, que la ciudadanía vuelva a las urnas. Tratar de inculcarle la importancia no solamente del derecho a votar, del derecho a elegir, sino también la importancia de qué se vota y por qué esta elección tiene tanto predicamento. Sí, eso es importante lo que decís, Pedro, pero fundamentalmente también, y creo que es gran parte de la mea culpa que tenemos que hacer los dirigentes políticos, es que en primer lugar, nosotros vamos a lograr una mayor participación cuando la dirigencia política y los representantes elegidos por el pueblo empiecen a representar los intereses de nuestro pueblo. Uno entiende que en 2023 hubo un proceso de hartazgo a nivel nacional y provincial, eso lo reconocemos perfectamente. Hemos generado distintas discusiones que hizo mucho ruido, y vaya que hizo ruido, ¿no es cierto?, a nivel provincial, a nivel nacional, pero que fue necesario porque el justicialismo se tiene que reconstruir y dar los ámbitos para poder debatir y discutir lo que necesita nuestro pueblo. Hoy, de aquí para adelante, soy un convencido de que la dirigencia política tiene que dejar de discutir las cuestiones vinculadas a los círculos de dirigentes y empezar a abocarnos a los problemas de la gente. Parece una frase hecha, pero esto es una realidad. Muchas veces vemos cómo los dirigentes discuten si me dieron o no participación, si estoy en tal o cual lugar de la lista, y la verdad que la gente nos mira de afuera y dice, loco, no llego a fin de mes, la luz cada vez viene más cara, no consigo laburo, ¿cómo me van a resolver los problemas cotidianos? Y también, si sos legislador nacional, cuando se den debates vinculados a leyes que intentan poner algo de justicia en el ámbito en la situación hoy de desazón que vive gran parte de nuestro pueblo, por lo menos sentate en la banca y discutí. Yo veo Claro. legisladores de la oposición o del oficialismo, ya no sé cómo llamarlos, de la UCR provincial, y con todo respeto a los correligionarios que genuinamente creen en las banderas de Hipólito Yrigoyen, Arturo Frondizi, de Raúl Ricardo Alfonsín, ver un legislador que se tiene récord de ausencia en la Cámara de Diputados, y cuando hay que discutir las leyes que necesita nuestro pueblo no va. Y la verdad que estas son cosas que no las podemos permitir. Tenemos que ser capaces de discutir ideas, discutir propuestas, promover una dirigencia que es incipiente como para participar en el escenario provincial y nacional, pero por sobre todas las cosas, como bien decís, poner en valor lo que se discute, lo que está en juego en la Argentina a partir del 10 de diciembre y para lo que resta de la gestión de Javier Milei, que ha mostrado un desprecio por nuestro país, un desprecio por el sentir nacional, un presidente que no siente orgullo por nuestra bandera, un presidente que no se pone la escarapela en nuestras fechas patrias, es un presidente que no nos representa. Entonces, no queremos hacer una interrupción del proceso democrático, pero sí tenemos que poner un límite y tenemos que ser capaces de discutir ideas y propuestas pensando en nuestro pueblo que hoy la está pasando mal y volver a representar los intereses del Chaco, los intereses de la Argentina, que son un país y una provincia que apuesta a la producción, que apuesta a la industria, que apuesta a la generación de empleo y que tenga por sobre todas las cosas equidad. Porque no puede ser que entraron al gobierno nacional con el discurso de que la motosierra iba a ser para la casta
y la verdad que la motosierra hasta ahora la están ligando los jubilados, los discapacitados, la educación, la salud, las provincias, los municipios, y así no se puede seguir. Juan Manuel García, intendente de Machagay, muchísimas gracias por este contacto con Ciudad Televisión, con Sigue el Circo, y estaremos en contacto, por supuesto, para seguir de cerca toda esta actualidad. Un gusto saludarlo. No, muchas gracias a vos, gusto saludarte, Pedro, y siempre a disposición.